semana anterior, ahí está. Imagino que ya están observando, ¿verdad? Sí, doctora. Gracias. En la semana anterior habíamos visto gametogénesis, que vimos que, ¿qué cosa era gametogénesis? Era el proceso mediante el cual se forman los gametos. ¿Y qué cosa eran gametos? Gametos son las células reproductoras. ¿Cuáles son? Pues en el caso del varón será el espermatozoide y en el caso de la mujer será el ovocito. Entonces, eso hemos visto en la clase anterior. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto que cada uno de estos procesos de gametogénesis tiene un nombre propio. En el caso de la formación del espermatozoide recibe el nombre de espermatogénesis, cuya célula iniciadora de este proceso recibe el nombre de espermatogonia, así se llama. Y al final obtendremos espermatozoides. En el caso del ovocito, el proceso de su formación recibe el nombre de ovogénesis, cuya célula inicial es la célula denominada ovogonia. Ambos procesos de espermatogénesis y ovogénesis tienen la misma secuencia. Tienen que llevar a cabo un proceso de división celular con la finalidad de reducir el número de sus cromosomas. Para ello llevarán a cabo una división denominada meiosis. Ambos procesos pasarán por una primera meiosis y una segunda meiosis, ¿ok? ¿Hay diferencias entre ambas meiosis? Sí las hay, ya la hemos visto, no vamos a desarrollar toda la clase. Vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto en la semana anterior. Para ello, el inicio de ambos procesos de espermatogénesis y ovogénesis van a ser diferentes. Las secuencias serán las mismas, ¿ok? Cuando empieza la formación del espermatozoide en la etapa de la pubertad, por acción de las hormonas denominadas gonadotrópicas que van a liberar la hipófisis, empieza su formación. Sin embargo, en las niñas esto es diferente. El proceso del inicio de la ovogénesis no está causado por acción de las hormonas, el inicio. El inicio empieza durante su desarrollo fetal. Es decir, que la formación del ovocito empieza cuando todavía está en desarrollo una niña, cuando está en su periodo fetal, ¿ok? Pero luego esta primera meiosis hace una pausa y así nacen las niñas, con un proceso de ovogénesis que ya empezó, pero que se ha pausado. Y se pausa hasta la etapa de la pubertad, cuando por acción de estas hormonas se reanuda y se van a obtener, pues, ¿no?, los finales de la ovogénesis. Ahora, también debemos de recordar que para obtener un ovocito maduro, es necesario que el espermatozoide llegue al ovocito e ingrese en su interior para reanudar este proceso y que complete la maduración del ovocito. Si esto no ocurriera, si el espermatozoide no ingresara al interior del ovocito, entonces no terminaría este proceso, el ovocito muere a las 24 horas de haberse liberado y se acabó su ciclo con un ovocito que no completó su desarrollo y que murió. Sin embargo, en los espermatozoides es diferente este sistema. Para ello pasarán más o menos 2 meses desde el momento en que empieza su desarrollo hasta que finaliza obteniendo espermatozoides maduros. Bueno, el proceso de maduración hemos visto que también va a ser diferente. Hay una maduración morfológica, hay una maduración fisiológica o funcional y hay otro proceso que recibe el nombre de capacitación, el cual le va a permitir ingresar al ovocito. Entonces, eso hemos visto en lo que es la metogénesis. También hemos visto primera semana del desarrollo. Esta primera semana del desarrollo abarca desde el momento en que el espermatozoide ingresó al ovocito y empezó la fecundación. El proceso de fecundación es el proceso de fusión
del espermatozoide con el ovocito. Pero recordad que cada una de estos gametos ha llevado a cabo una serie de fenómenos para poder llegar a estar preparados y poder unirse en este momento de la fecundación. El ovocito que ha sido expulsado del ovario, el ovocito que ha sido expulsado del ovario, todavía no es un ovocito maduro. Es un ovocito que ha entrado en su segunda meiosis. Ojo, el ovocito que es liberado del ovario en el proceso de ovulación, todavía no es un ovocito maduro. Es un ovocito de tipo secundario que ha sido liberado y que ha iniciado su segunda meiosis, pero que se ha detenido en la metafase. En la metafase 2, ahí ha hecho una segunda pausa. Recuerden que la primera pausa del ovocito, ¿en qué estadio es la primera pausa? ¿Alguien me dice que se gane un puntito para el pasito de entrada? A ver, díganme. En prefase 1. ¿Ah? En prefase 1 del dicteteno. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Carolina Ceballos. Ceballos. Se ganó un puntito en el pasito. Ceballos de odonto. Un punto en gametogénesis. Entonces, como ustedes ven, el ovocito va a hacer dos pausas. La primera es en profase 1 y la segunda es en metafase 2. Acá ya tenemos el ovocito que está libre. El ovocito cuando se libera y sale del ovario ingresa, bueno, es arrastrado por la trompa uterina en su interior y conducido a través de la trompa uterina. ¿Qué tipo de ovocito? Mi pregunta podría ser en el examen. ¿Qué tipo de ovocito es arrastrado por la trompa uterina hacia su interior? Es un ovocito secundario, ojo, es un ovocito secundario detenido en la metafase 2. ¿Ok? Bien, así lo encuentra el espermatozoide. En este estadio lo encuentra el espermatozoide, pero para ello el espermatozoide tiene que haber llevado a cabo este proceso. Miren ustedes, son millones de espermatozoides que son depositados. Hemos dicho que son de 200 a 600 millones de espermatozoides que pueden ser depositados en el fondo vaginal. Pero no todos van a alcanzar este proceso de capacitación, solo los más vigorosos. La capacitación los hace más fuertes, más vigorosos, más activos. Y además permiten que realicen algunos cambios en su membrana celular para poder liberar sus enzimas cuando encuentren al ovocito. No todos van a llegar, pero todos ayudan para que los más vigorosos, los más fuertes, puedan llegar. Y llevar a cabo un suceso denominada la reacción acrosómica. La reacción acrosómica consiste en la liberación de enzimas cuando el espermatozoide hace contacto con el ovocito para iniciar su proceso de fecundación. ¿Ok? Esta reacción acrosómica que libera enzimas, ya hemos visto que enzimas son las que tiene el acrosoma, le permiten ingresar a la corona radiada, atravesar la corona radiada, le van a permitir atravesar la zona pelúcida y también ingresar a través de la membrana ya celular del ovocito para ingresar totalmente hacia el ovocito. Cuando esto ocurre, que es la fecundación, es el inicio, el ovocito termina su madurez. Cuando ingresa el espermatozoide, el ovocito termina su segunda meiosis que estaba pausada y obtenemos un ovocito maduro más un segundo corpúsculo polar. Eso se obtiene. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder cuando el espermatozoide ingresó? Acá tenemos una trompa uterina, acá tenemos el ovario, este es el ovario, este es la trompa uterina y esto es el útero, ¿ok? ¿Qué va a pasar en la trompa uterina cuando el espermatozoide termina de ingresar y se obtiene el ovocito maduro?
La colita se desintegra, pierde la cola. ¿Qué más va a suceder? ¿No? Va a perder la colita, el núcleo del espermatozoide, porque la membrana plasmática queda acá pegadita a la membrana plasmática del ovocito. El núcleo del espermatozoide se agranda, de tal manera que vamos a encontrar dos pronúcleos que están grandes y en realidad esos dos pronúcleos, tanto masculino como femenino, si nosotros los observáramos no encontraríamos diferencias entre sí, pero una le corresponde al ovocito y el otro le corresponde al núcleo del espermatozoide. Y luego ambos pronúcleos desintegran sus membranas nucleares y liberan sus cromosomas. Los cromosomas se van a aparear, a buscar sus homólogos y van a formar una sola célula, acá tenemos una con dos células, una sola célula con un solo núcleo, en el cual se han restituido la cantidad de sus cromosomas, quiere decir que van a haber 46 cromosomas, porque cada célula, el ovocito va a tener 23, el espermatozoide va a tener 23, se van a fusionar y van a completar el número de cromosomas de las células somáticas, y la dotación cromosómica sexual será X del ovocito y del espermatozoide en dependencia qué tipo habrá ingresado. Pues imaginemos que sea un espermatozoide Y, por lo tanto se obtiene un varón en el momento de esta fecundación. Luego empieza la segmentación del núcleo en dos células, la segmentación de esta célula que se llama el cigoto. El resultado de la fecundación entre los gametos recibe el nombre del cigoto. Así se llama, cigoto. Esta es la célula inicial, la célula que empieza este cuento, que lo vamos a contar en este curso de embriología, el cigoto. De ahí obtendremos 2 células, de ahí 4 células, 8 células, y al tercer día tiene esta apariencia de mórula. Se parece a una mora, por lo tanto recibe el nombre de mórula. Entre el tercer y el cuarto día llega la cavidad uterina. Miren ustedes cómo se han dividido las células. Está al cuarto día, llega a la cavidad uterina bajo el aspecto de mórula, y luego al quinto día estas células empiezan a migrar. Miren cómo están muy compactas aquí, rodeados siempre por su zona pelúcida, la zona pelúcida. Las células están muy compactadas, pero algunas ya empiezan a diferenciarse. ¿Cuántas células que se llaman blastómeros más o menos habrán desde 12 a 32 blastómeros aproximadamente? Eso el día 4, que llega a la cavidad uterina. Ahora, por otro lado, en la cavidad uterina, el útero también se ha preparado. Miren ustedes este endometrio, cómo está engrosado. Este es el miometrio. Este es el endometrio. Todos esos espacios en blanco son glándulas uterinas que han aumentado, se han hecho tortuosas, se han hecho más secretoras, se han multiplicado, se han agrandado, de tal manera que el endometrio es un endometrio engrosado, rico en nutrientes de las sustancias que elaboran estas glándulas. ¿Qué cosa elaboran? Glucógenos, mucosidades que le van a permitir a este producto llegar e implantarse y nutrirse. Al cuarto día, a su llegada a la cavidad uterina, encuentra un endometrio preparado. ¿En qué estadio? Secretor, porque las glándulas están secretando sustancias que liberan esta es la cavidad uterina, que liberan hacia la cavidad uterina, secretan muchas sustancias, de tal manera que cuando llega la mórula a la cavidad uterina, encuentra en la cavidad llena de secreciones y empieza a reabsorber estas sustancias, que las secreciones son nutritivas, se reabsorben e ingresan
y se forma una gran cavidad. Esta gran cavidad que recibe el nombre del blastocele. Blastocele. ¿Qué ha pasado con las células que estaban en el interior? Han migrado hacia un lado y se han acumulado. Miren ustedes, ha formado una masa que recibe el nombre del embrioblasto. A partir de ahí se formará el embrión. Y otras células han quedado alrededor, en forma planita. ¿Ok? Y estas células de alrededor reciben el nombre del trofoblasto. Entre el cuarto día y medio o el quinto día, se forma esta estructura que recibe el nombre del blastocisto. ¿Qué contiene un blastocisto? Contiene una cavidad que recibe el nombre de blastocele, que está llena de líquido que ha ingresado. Contiene una masa de células denominado el embrioblasto y contiene células que rodean a esta estructura que recibe el nombre del trofoblasto. Y en conjunto formará, ¿qué cosa? El blastocisto. Esto ocurre el día 5. Mire, desde el momento que empezó la fecundación, que fue el día 1. El día 5. Todavía está libre en la cavidad, todavía no ha hecho contacto con el endometrio. Todavía está libre. Siempre rodeado por su zona pelúcida. Esta es la zona pelúcida. Siempre va a estar rodeado por su zona pelúcida. ¿Ok? Rodeado por su zona pelúcida. Más o menos al 6º día, ¿cuántos días está flotando entre los líquidos de la cavidad uterina? Aproximadamente 2 días desde que llegó. Entre el 4º y el 6º día, ¿no? Está flotando. Más o menos al 6º día, mire, estamos en la primera semana que hemos hecho todavía en la semana anterior, ¿no? Más o menos al 6º día, se va a desintegrar la zona pelúcida. Lo que está por fuera, que es la zona pelúcida, se desintegra. Esto se desintegra. Por lo tanto, el blastocisto, de ser un blastocisto inicial, pasará a ser un blastocisto maduro, en el cual ya no se le observa la zona pelúcida. Pero sí contiene su trofoblasto, su embrioblasto y su blastocele. Acá lo tenemos. Este será el trofoblasto. Esto será el embrioblasto. Y este será el blastocele con líquidos. ¿Ok? Ese es un blastocisto. Ahora, ¿qué va a pasar al 6º día cuando la zona pelúcida se desintegra? El blastocisto crece de tamaño, aumenta de tamaño. Al aumentar de tamaño, es arrastrado por las secreciones y hace contacto. Miren ustedes, ¿con quién? Con el endometrio. Acá ya hay contacto. ¿Lo ven? Hace contacto con el endometrio y empieza a haber cambios en el trofoblasto. Miren, el trofoblasto, que era la capa externa, empieza a cambiar acá. Empiezan sus células a transformarse, a cambiar y a formar un grupo de células, miren, a formar un grupo de células diferentes que empiezan a invadir el tejido endometrial, lo invaden, permitiendo que se haga el contacto e ingrese este blastocisto al interior, que pueda ir ingresando. Entonces, cuando termina los 7 primeros días, cuando termina, el blastocisto ha hecho contacto con el endometrio. Hay cambios en el trofoblasto, se forma un nuevo grupo de células denominados el sincitio trofoblasto y otras células denominadas el citotrofoblasto. Entonces ya hay cambios a nivel del trofoblasto cuando se hace este contacto, que ahora lo vamos a ver mejor en la segunda semana. Ahí termina nuestra primera semana. Recordar que el proceso de fecundación más o menos va a llevarse a cabo en 24 horas. No es tan sencillo de que el espermatozoide ingrese y lo fecunde inmediatamente. Todavía tienen que suceder una serie de eventos que deben culminar a las 24 horas de haber ingresado.
el espermatozoide. Eso quiere decir que la fecundación, ¿no? No termina con el ingreso del espermatozoide todavía. La fecundación termina cuando ambas células mezclan totalmente sus cromosomas y obtenemos, ¿qué cosa? Un cigoto. ¿Listo? Entonces, estas son las características de la primera semana. Entonces, en la primera semana hemos visto que se lleva a cabo la fecundación, que es lo inicio, ¿no? Hay replicación del ADN, miren ustedes cuánto va a durar la fecundación, 24 horas, y luego de la fase de cigoto, el cigoto que es el inicio, pasaremos a un estadio de 2 células, luego 4 células, hasta el estadio de mórula que debe abarcar entre el tercer y el cuarto día a su llegada a la cavidad uterina, para luego pasar a ser blastocisto y formar el embrioblasto, el trofoblasto y el blastocele o cavidad del blastocisto. ¿Qué cosa, en conclusión, qué podíamos, indicar con la fecundación? ¿Qué ha sucedido? Primeramente, que se ha restablecido el número de cromosomas. De ser 23, ahora tenemos ¿cuántos cromosomas? 46 cromosomas. Entonces, por lo tanto, el cigoto restituye su número diploide de cromosomas. Además que se determina el sexo del futuro ser. Hemos visto acá, en dependencia del espermatozoide, sabremos que en este caso será un varón, pues, ¿no? Se establece o se determina el sexo cromosómico. O sea, ya sabemos que genéticamente se va a formar un varón, pero todavía falta mucho para que sea embrión, pero ya las células llevan esa información genética que posteriormente con el proceso de formación tendrá que formarse un varón. Y luego empieza su segmentación. Cada segmentación o división va a recibir el nombre de blastómero, no lo olviden. ¿Listo? Entonces, hasta ahí nuestro cuento de la primera semana. Recuerde que la fecundación tiene muchas fases. Primeramente, la primera fase que le permite al espermatozoide que ha sido capacitado, liberar enzimas. ¿Qué enzima libera para atravesar la corona radiada que se llama estas células? A ver, alguien más que se gane un puntito. ¿Qué enzima libera? La hialuronidasa. Muy bien, a ver. Sí. ¿Quién me dijo eso? Fiorella Pecharovich. Pecharovich, muy bien. Pecha, bueno, Pecha. Un punto. Es cierto, el espermatozoide libera hialuronidasa para atravesar este grupo de células denominadas la corona radiada. ¿Ok? Bien. Ahora, acá estaba, ¿no? Bueno, esta es la zona pelúcida. Y para atravesar la zona pelúcida hay otra enzima. A ver, ¿quién me dice qué enzima se libera para la acrosina? Camila. Ya lo dije ya. Sí, me hiciera la acrosina, pero es en menor cantidad. La hialuronidasa es la que es la mayor parte. Ya, bueno, está bien. La zona pelúcida, ¿no? Es atravesada por la liberación de acrosina. Es que eso de las partes, hija, para que el espermatozoide atraviese la corona radiada, libera hialuronidasa y acrosina, pero la que sirve es la hialuronidasa. Cuando llega a la zona pelúcida, libera mayores cantidades de acrosina. No significa que la acrosina se libere en poca cantidad, no. Cuando hace contacto con la zona pelúcida, se libera mayores cantidades de acrosina. Inclusive hay otras, ¿no? Que son las neurominidasas, ¿no? Otro tipo de enzimas, ¿ok? Y las esterasas que también pueden ser liberadas, pero mayores cantidades de acrosina. Cuando el espermatozoide ingresa, miren acá, hacen fusión de sus membranas plasmáticas. Hay unión de las membranas del espermatozoide y el ovocito. Acá se fusiona e ingresa a la cabeza, que es el núcleo, junto con la colita, ingresa en su interior. Ahora, acá vamos a ver que hay muchos gránulos al interior del citoplasma del ovocito.
y estos migran a esta zona donde se está llevando a cabo el ingreso del espermatozoide y liberan sustancias. Miren cómo están liberando estos gránulos corticales sustancias, haciendo que se lleve a cabo una reacción de zona. ¿En qué consiste esta reacción de zona? En que se cambia automáticamente la conformación de la zona pelúcida para evitar el ingreso de otro espermatozoide que por ahí haya liberado enzimas y haya podido llegar también. Ahora, puede darse el caso en que, muy raro, en que dos espermatozoides a la vez simultáneamente puedan ingresar. Puede darse el caso, pero por lo general, Papá Diosito nos ha hecho de que solamente uno ingrese, ¿ok? Puede darse, es muy raro que se dé, pero alguna vez se ha dado y eso causa anomalías cromosómicas, ¿no? No es lo normal. Bueno, entonces así ingresa el espermatozoide en su interior y ya hemos visto ya qué es lo que sucede posteriormente. Esta fotografía nos indica una mórula. Miren ustedes la forma que tiene sus blastómeros, cada uno se llama blastómero, cada uno de ellos se llama blastómero, y están muy compactas, ¿no? Los blastómeros son células pequeñas que se van a ir dividiendo y cada vez que se dividen se hacen más pequeñas. Por eso que tienen la apariencia de una pequeña mora. Este es el proceso de blastulación. ¿Qué cosa es la blastulación? Viene a ser el proceso mediante el cual se forma el blastocisto. Este es un blastocisto. Esto es una masa de células internas denominadas el embrioblasto, y las células que van por fuera rodeando esta gran cavidad reciben el nombre del trofoblasto. Trofoblasto. Esta es la cavidad o blastocele, ¿no? Y acá, el día 6 o 7, hace contacto con el endometrio. Esto es el endometrio. Acá se hace contacto con el endometrio, ¿no? Estas son las células endometriales. Y miren qué está pasando con el trofoblasto, ¿no? Que hace el contacto. Empiezan a diferenciarse un grupo de células que van a ser denominadas posteriormente el sincitio trofoblasto. Sincitio trofoblasto, ¿no? Ahora, acá en el embrioblasto hay un pequeño cambio también. Las células que están muy superficiales a la cavidad empiezan a aplanarse y van a formar un hipoblasto posteriormente. ¿Ok? Así terminamos la primera semana y vamos a ver qué sucede durante esta segunda semana. Ahora empezamos nuestra clase. En la segunda semana, la implantación que se había iniciado a fines de la primera semana, aproximadamente el día 6 o 7, ¿no? Que empezó la implantación, en la segunda semana debe culminar. Entonces, una característica de la segunda semana es de que termina la implantación de ¿quién? Del blastocisto. Esta masa de células internas, ¿no? Que van a formar el embrioblasto y que al finalizar la primera semana habíamos visto que algunas de sus células iban a ir aplanándose en la superficie para formar un hipoblasto. En la segunda semana se diferencian dos grupos de células, ya no una masa, sino solo dos grupos de células. Unas células altas, denominadas el epiblasto, y unas células cortitas, denominadas el hipoblasto, y que se distribuyen formando un disco. Un disco, una estructura que tiene forma de un disco, cuyas células superiores serán altas, que van a ser denominadas el epiblasto, y las células que están por debajo de este disco serán cortas, denominadas el hipoblasto. ¿Ok? Entonces, se forma el disco germinativo de tipo bilaminar, ¿no? Con dos grupos de células denominadas el epiblasto y el hipoblasto. Se van a formar también otras estructuras denominadas extraembrionarias, que van por fuera del embrión. Epiblasto, este disco germinativo, epiblasto y hipoblasto, formarán el futuro embrión. A partir de ahí, de estos dos grupos de células, se va a formar el embrión. Pero acá todavía tenemos la cavidad del blastocisto, ¿no? Esta es la cavidad del blastocisto.
Ahora, miren ustedes qué características va a tener el trofoblasto. Ya desaparece el trofoblasto. Ahora, ¿qué teníamos acá? Habíamos dicho que se iba a formar estas células, ¿no?, que iban a ser denominadas el sincitio trofoblasto, ¿no?, que son las células invasoras. Acá ya han aumentado, miren ustedes. El sincitio trofoblasto ya aumentó y está haciendo de que el blastocisto ingrese al interior, que este es el endometrio. Esto es el endometrio. Entonces el blastocisto está ingresando. ¿Por qué va ingresando? Porque el sincitio trofoblasto sigue profundizando, se sigue invadiendo. Este sigue invadiendo en la profundidad, y al invadir en la profundidad arrastra al blastocisto al interior. Lo arrastra, lo lleva al interior. Otro grupo de células, aparte del sincitio trofoblasto, que eran parte del trofoblasto, se van formando y van a ser denominadas el citotrofoblasto. El citotrofoblasto, que por aquí lo debemos de tener, miren, por fuera, el citotrofoblasto. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que se forma una nueva cavidad, aparece, que va a ser denominada como la cavidad amniótica. Se va a formar el amnios, el saco vitelino, el tallo de conexión y el saco coriónico, que lo vamos a ver en el transcurso de esta semana. Entonces tenemos ahí día 8, porque recuerden que el día 7 es fin de la primera semana. ¿Qué cambios hay el día 8 en el trofoblasto? Recuerden que el trofoblasto es un grupo de células que van, este es el trofoblasto, trofoblasto. El trofoblasto es un grupo de células externas que tiene, ¿quién? El blastocisto. Todo esto se llama blastocisto. Entonces, el trofoblasto son células que van por fuera y esto será el embrioblasto, ¿no? Embrioblasto, trofoblasto. Entonces, el día 8 hay este cambio. Ocurre este cambio. ¿A qué nivel? A nivel del trofoblasto. ¿Qué pasa con el trofoblasto cuando hace contacto con el tejido materno? ¿Qué ha sucedido? Pues hay un cambio en la formación de ¿quién? Del sincitio trofoblasto y del citotrofoblasto. Ahora, hay diferencias entre estos dos grupos de células, porque son solo células, chicos. No es otra cosa que solamente un grupo de células. ¿Hay diferencias en estos grupos de células? Sí hay diferencias. El sincitio trofoblasto es un grupo de células que tienen la característica de una masa que no tienen las células una forma definida. Es una masa de células que está formada por muchos núcleos. Miren, acá hay un núcleo, acá hay otro núcleo. Esta masa amorfa de células, que son multinucleadas, es una masa, conforma el sincitio trofoblasto. ¿Ok? Entonces, las células no tienen una membrana celular, pierden sus membranas celulares, por eso se agrupan formando una masa de células multinucleadas. ¿Ok? Sin embargo, el citotrofoblasto, que se conforma por debajo del sincitio, sí, las células tienen su membrana celular. Miren acá, una célula del citotrofoblasto, y tienen un solo núcleo, son mononucleadas. Todas las células tienen su membrana celular, están muy bien delimitadas y tienen un solo núcleo, son mononucleadas. Entonces, ¿hay diferencias en estos dos grupos de células? Sí las hay. Mientras que el sincitio trofoblasto es una masa multinucleada, el citotrofoblasto son células muy bien definidas. Ahora, ¿qué otra característica tiene el citotrofoblasto? El citotrofoblasto es que se dividen. Se van a ir dividiendo constantemente por divisiones mitóticas. Se van a ir dividiendo, ¿ok? Van a ir aumentando en número. Sin embargo, el sincitio trofoblasto no se divide, pero sí aumenta. Porque miren ustedes, este sincitio trofoblasto, cómo está de grande, ¿no? Aquí. Y miren el sincitio trofoblasto al inicio, pequeño. Y la pregunta será, ¿y cómo aumenta en tamaño el sincitio trofoblasto? Porque las células del citotrofoblasto, que están muy bien definidas, van a perder sus membranas, van a desintegrar sus membranas celulares y la célula se va a aportar al sincitio.
Cuando la membrana del citotrofoblasto, de las células del citotrofoblasto, se pierden, se desintegran, estas células se aportan. Y así, como estas células están en constante división celular, división mitótica, ¿no? Y estas no llevan a cabo división celular, aumenta el sincitio porque el citotrofoblasto le aporta células. Y de tal manera que esto va a aumentar en tamaño el sincitio trofoblasto. ¿Ok? Entonces estas células van a migrar hacia el sincitio trofoblasto. Esa es la primera característica que va a haber el día 8. Cuando el trofoblasto ha hecho contacto con el endometrio. Todo esto es el endometrio, estas son las glándulas uterinas, acá hay capilares que han aumentado, las glándulas están secretando sustancias, ¿no? Entonces, el trofoblasto se ha dividido en dos grupos de células denominadas el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto. El sincitio trofoblasto es el invasor, es el que invade, es el que va a permitir el ingreso del blastocisto hacia el interior. Es una masa de células amorfa, no tienen límites celulares y es multinucleada. Y el citotrofoblasto que va por debajo de ella, mire, está por debajo, pues está al interior, profundo, y esto va más superficial. El citotrofoblasto son un grupo de células que tienen sus límites celulares, son mononucleadas, pero que están en constantes divisiones mitóticas y le aportan células al citotrofoblasto. ¿Listo? Bien. Ahí lo tenemos, al citotrofoblasto como erosivo. ¿Por qué es erosivo? Porque va a erosionar al endometrio. Miren ustedes cómo va en morado, cómo va creciendo el citotrofoblasto. Miren, acá este es el blastocisto, la masa de células que es el embrioblasto, un grupo de células que se ha diferenciado que es el hipoblasto. Entonces se empieza a hacer contacto el día 6 o 7 de la primera semana. Acá ya aumentó el citotrofoblasto, ya hay cambios. Ya el trofoblasto ha dejado de ser trofoblasto, ahora es sincitio y citotrofoblasto, que está acá en verde más oscuro. Esto es el citotrofoblasto. ¿Ok? Bien. Entonces acá, mire, cada vez está más al interior, ¿no? Acá está la superficie del endometrio, acá todavía lo tenemos, todavía hay una pequeña separación, no ha ingresado totalmente, y acá, al finalizar la segunda semana, ingresa totalmente el producto. Que ya ha cambiado de nomenclatura, ya no se llama blastocisto, vamos a ver qué ha sucedido también con esto. ¿Listo? Entonces, noten ustedes cómo el citotrofoblasto va rodeando, va creciendo, haciendo de que erosione, por eso es un tejido erosivo. Erosiona al tejido endometrial, también va a erosionar a las glándulas uterinas. Cuando hace contacto con la glándula uterina, la erosiona. ¿Ok? La erosiona y el líquido y las sustancias nutritivas que están al interior de las glándulas uterinas las reabsorbe, las va a reabsorber y va a ingresar. No solamente erosiona las glándulas uterinas, también a los capilares, miren ustedes los vasos maternos, también los erosiona. Y la sangre que va al interior de los vasos sanguíneos también lo reabsorbe. Ahora, ¿para qué el sincitio hace eso? ¿Para qué erosiona la glándula uterina y va a erosionar los vasos sanguíneos? Con la finalidad de reabsorber estas sustancias que son nutritivas, para nutrir sus células de todas estas estructuras que se están formando. ¿Ok? Bien. Ahora, por otro lado, estas células endometriales, estas células del endometrio, también van a reaccionar ante la invasión del citotrofoblasto. Se hacen edematosas, crecen, ¿no? Acumulan más sustancias en su interior que es glucógeno, las células del endometrio, y van a llevar a cabo un proceso de apoptosis. ¿Qué cosa es apoptosis? Muerte celular programada. Las células del endometrio reaccionan ante la invasión del citotrofoblasto y crecen, se edematizan, acumulan más glucógeno, que es nutritivo, y llevan a cabo el proceso de apoptosis. Este crecimiento de las células endometriales, ¿no?,
van a recibir, y la reacción que van a llevar a cabo reciben el nombre pues de reacción decidual y se transforman en células deciduales. Así se van a transformar las células endometriales. Ya dejarán de ser células simples endometriales, ahora van a ser células deciduales. ¿Por qué se transforman en decidua? Ahora se van a hacer células deciduales. Acumulan glucógeno, lípidos que van a servir de nutrición ante la erosión del sincito trofoblasto. Eso ocurre como reacción ante esta invasión. Estas células aumentan de tamaño, se transforman en células deciduales y el sincitio las va a erosionar para recibir este glucógeno, este lípido que van a ir elaborando en mayor cantidad. Otra característica que sí es importante y quiero que lo anoten, lo subrayen, lo remarquen y le pongan ojo, porque lo pregunto, ojo. Lo voy a preguntar, ojo. El sincitio trofoblasto produce una hormona el día 7, empieza a producirla. El día 7 la empieza a producir porque se va formando el sincitio trofoblasto. Y a medida que va creciendo el sincitio trofoblasto se produce más esta hormona. Esta hormona se llama gonadotrofina coriónica humana. Esto lo remarcan, lo ponen entre comillas, lo resaltan porque lo preguntan en el examen. ¿Qué hormona produce el sincitio trofoblasto? Al inicio. Entonces, el sincitio trofoblasto va a producir una hormona denominada hormona HCG. Esta hormona se llama gonadotrofina coriónica humana. Puse las siglas en inglés. Gonadotrofina coriónica humana. Así se llama. Empieza a producirse apenas se forma el sincitio trofoblasto. Y mientras más grande está el sincitio, más hormona hay. Entonces, el día 7 o el día 8, que ya el sincitio se está formando, ya en el cuerpo de la mujer hay esta hormona, que a medida que va avanzando la semana, pues esta hormona sigue aumentando, porque el sincitio aumenta. ¿Ok? Bien. Ahora, y la pregunta será, ¿y para qué queremos? ¿Para qué se forma esta hormona? Esta hormona estimula el ovario. Esta hormona va a actuar en el ovario. Recuerden que el ovario, allá lejos, porque acá estamos en el útero, en el ovario, ¿no?, está una estructura que recibe el nombre del cuerpo lúteo. ¿Cuánto tiempo de vida tiene el cuerpo lúteo? Hemos dicho que tiene de 10 a 12 días, normalmente, ¿no? Pero cuando hay una gestación, el cuerpo lúteo, ¿cuántas semanas va a estar acá? 20 semanas. 5 meses aproximadamente va a estar vivo. Pero la cantidad de tiempo que va a permanecer el cuerpo lúteo, porque este es el cuerpo lúteo ya en el ovario, cuerpo lúteo, este es ovario, la cantidad de tiempo que va a permanecer el cuerpo lúteo tiene que ser estimulado por alguien. Alguien le tiene que mandar la señal y decir, no puedes morirte porque acá hay un embarazo. Y esa señal se le envía a la hormona. Cuando hay liberación de gonadotrofina, que solo se libera cuando hay embarazo. Solo se libera cuando hay embarazo. El cuerpo lúteo capta esa señal y sigue elaborando su hormona. ¿Qué hormona libera el cuerpo lúteo? Gánense un puntito. A ver, diga. ¿Quién levantó la mano? Yo, profesora, la hormona luteinizante. No. A ver, ¿Progesterona? ¿quién dijo progesterona? Valentín, Pablo Valentín. Valentín apellido, ¿no? Sí. Valentín un punto. Progesterona, ¿no? La luteinizante es elaborada por la hipófisis, ¿ok? Bueno, el cuerpo lúteo libera progesterona, también estrógeno, pero en poca cantidad, mayor cantidad de progesterona. ¿Y para qué queríamos que la progesterona se libere? Porque la célula endometrial tiene que estar el endometrio tiene que estar en estadio secretor. Las glándulas uterinas tienen que estar secretando sustancias nutritivas. ¿Ok? Para eso queremos que el endometrio esté en estadio secretor y eso lo produce la progesterona. La progesterona. Entonces, la hormona gonadotrofina coriónica humana,
que es producida por el sincitio estimula al ovario, lo estimula al cuerpo lúteo para que permanezca en estado secreto, vaya secretando progesterona hasta las 20 semanas. Entonces cada vez va a haber más cantidad de esta hormona. Entonces por eso que una de las características importantes que tiene el sincitio trofoblasto es producir HCG que estimula al cuerpo lúteo. En este momento, mire, estamos en la segunda semana, el día 8 aproximadamente, ¿no? Todavía la mujer no se ha dado, con la chica, la mujer no se ha dado cuenta que está embarazada. Todavía no hay falta de menstruación. Esta es la primera semana. Recuerden que el día 14 de un ciclo se libera el ovocito. Y si este ovocito se ha fecundado el día 15, todavía ella espera 2 semanas más para que le venga su menstruación. Todavía falta 2 semanas, pues estamos a la mitad del ciclo. A ella le falta 2 semanas para que le venga su menstruación normal. Entonces, pero el día 14, el día 15 ha sido ya fecundado este ovocito. Todavía le falta a ella 2 semanas para que le venga su menstruación. Acá estamos iniciando ya la segunda semana. Entonces ya hay hormona, pero todavía ella ni siquiera se da cuenta de que está embarazada. ¿Cuándo se va a dar cuenta? Cuando finalice la segunda semana y no le llegue su periodo, no le llegue su menstruación. Cuando ingresamos a la tercera semana de desarrollo, la mujer está esperando, tiene un retraso. Entonces esperando que le venga su menstruación en la tercera semana ya del desarrollo y no le va a venir porque hay gestación. Pero ven ustedes todo lo que ha habido pues desde la primera semana hasta este día en que se va produciendo esta hormona. El ovario sigue estimulándose para producir progesterona para mantener este embarazo y pueda terminar esta gestación. Cuando la mujer se da cuenta de que está gestando durante la tercera semana, pues vamos a ver de que ya el blastocisto, ¿no?, ha ingresado completamente al interior del endometrio. Ha finalizado ya la implantación. ¿Ok? Entonces, se pueden llevar a cabo pruebas de embarazo en este momento si es que la mujer pues ha programado su gestación, o sea que ha tenido contacto sexual justamente en estos días en el cual ella piensa que ha podido ovular, entonces ha tenido contacto sexual y quiere saber si en realidad pues hay una gestación o no. Se pueden llevar a cabo pruebas de embarazo, ¿no?, que son pruebas específicas a la presencia de esta hormona. Esta hormona tiene una serie de subunidades y la subunidad beta es posible detectarla durante este tiempo en el cual se va produciendo esta hormona. Recuerden que esta hormona solo se va a producir si hay embarazo. Si no hay embarazo, no se produce. ¿Y se puede detectar? Sí, se puede detectar en sangre. Se puede detectar en sangre esta subunidad beta de esta hormona. Al detectarla, se le puede decir, sí señora, hay presencia de esta hormona, por lo tanto usted está embarazada. ¿Ok? Bien. Ahora, claro que es importante de que haya niveles adecuados de esta hormona, ¿no? El día 7 o el día 8, que es el inicio de la segunda semana, todavía hay poca cantidad. A medida que va creciendo el sincitio, pueden haber mayor cantidad. Se dice que hasta la 8ª semana, ¿no?, hay niveles adecuados ya a nivel de esta hormona. ¿Listo? Bien. ¿Qué va a pasar con el embrioblasto? Ya, hasta ahí hemos visto el trofoblasto. El trofoblasto da paso a la formación del sincitio trofoblasto, que va por fuera, y el citotrofoblasto, que va por dentro de él. ¿Ok? Bien, ahora ya no tenemos trofoblasto, ahora tenemos sincitio y citotrofoblasto. Listo. ¿Qué va a pasar con esta masa de células internas, con el embrioblasto? Vamos a ver qué sucede con el embrioblasto. El embrioblasto, que era una masa de células que habíamos visto que sus células superficiales se iban a ir aplanando para formar el hipoblasto. Las células de esta masa, pues también se van diferenciando. En un grupo de células superiores, que van a ser altas, cuyos son cilíndricas, altas, cuyos núcleos están en la base y reciben el nombre del epiblasto. Y por debajo, un grupo de células pequeñas, cúbicas, denominadas el hipoblasto. Total, la masa, que era un grupo de células, ahora se irradia y da la apariencia de un disco.
Entonces esa masa de células, una agrupación de células, ahora ya no es una masa de células. Inicialmente era una masa de células, una agrupación de células, ¿no? Que iban a estar rodeados por su trofoblasto inicialmente, ¿no? Y cuyas células superficiales se iban a ir aplanando, pequeñitas. Ahora, esta masa se transforma en un disco germinal que tiene la forma, que tiene células superiores altas denominadas el epiblasto y células por debajo de ellas denominadas el hipoblasto. ¿Ok? Esa es la transformación que va a hacer el embrioblasto. El embrioblasto, de ser una masa de células, pasa a tener la forma de un disco, que va a recibir el nombre de disco germinal, disco germinativo. Y en este caso, en la segunda semana, va a ser de tipo bilaminar, de tipo bilaminar. ¿Por qué es bilaminar? Porque va a estar formado por dos grupos de células, denominadas el epiblasto y el hipoblasto. ¿Listo? Bien. Ahora, la capa superior, que es el epiblasto, lógicamente que va a ser un poco más gruesa comparada con la capa inferior, que es el hipoblasto. ¿Por qué? Porque las células van a ser más altas. Ahora, escuchen bien. Desde el epiblasto, que son las células azules, un grupo de células en sus extremos empiezan a diferenciarse y a migrar. Recuerden que todas estas células son pluripotenciales. A ver, ¿por qué serán pluripotenciales? Porque van a ir formando grupos celulares diferentes que formarán diferentes tejidos. Entonces tenemos acá el epiblasto como células altas en azules y de sus extremos empiezan a transformarse sus células y a migrar desde el epiblasto, miren acá, a migrar un grupo de células diferentes, diferenciándose, migrar hacia arriba, hacia la profundidad. Y van a formar un grupo de células denominadas amniógenas. Amniógenas. Y van a formar una cavidad aquí. Van a migrar estas células amniógenas, pronto serán amnioblastos, así van a ser denominadas amnioblastos, y pronto serán el amnios. ¿Qué cosa es el amnios? Viene a ser un grupo de células que rodean a esta cavidad, que ahora se va a denominar la cavidad amniótica. Cavidad amniótica, ¿ok? Rodeada por su amnios. ¿Qué cosa es el amnios? Es el grupo de células que rodean a esta cavidad. ¿De dónde se forman estas células del amnios? Desde el epiblasto. Se forma una nueva cavidad. Por lo tanto, el epiblasto pasa a ser el piso, porque este será el techo, este será el techo y este es el piso, pasa a ser el piso de la cavidad amniótica. Aparece esta cavidad y el epiblasto pasa a constituir al piso de esta cavidad amniótica y por los extremos se continúa con el amnios. ¿Ok? Ese cambio ocurre a nivel del epiblasto. Aparece esta cavidad que no existía. Esta cavidad no había. ¿Ok? Aparece. Ahora, tenemos acá esta otra cavidad que era el blastocele. ¿Recuerdan ustedes? El blastocele, cavidad del blastocisto. Ahora, en esta semana se transforma. Deja de ser blastocele y va a ser denominado como cavidad excelómica, que va a desarrollar una membrana que desde el hipoblasto empieza a crecer, acá una membrana, un grupo de células, que van rodeando a la cavidad del blastocisto para formar la llamada membrana exocelómica. Cuando eso ocurre, la membrana exocelómica se forma cuando eso ocurre, o membrana de Heuser. Cuando eso ocurre, la cavidad de blastocisto deja de ser cavidad de blastocisto y se transforma en cavidad exocelómica. ¿Ok? Bien, repito. ¿Qué ha pasado con el embrioblasto? Ha dado lugar a dos grupos de células, denominadas el epiblasto, células superiores altas cilíndricas, y el hipoblasto, un grupo de células por debajo de ellas que son pequeñas y cúbicas.
¿Qué más ha pasado? Desde el epiblasto un grupo de células se diferencian en células amniógenas y empiezan a crecer y a formar una cavidad, que va a ser denominada como la cavidad amniótica. Estas células amniógenas pasarán a ser amnioblastos y luego el amnios. Ahora el epiblasto formará el piso de esta cavidad. ¿Ok? Bien. ¿Qué ha pasado con la cavidad del blastocisto? A partir del hipoblasto ha empezado a crecer un grupo de células para formar una membrana alrededor de la cavidad del blastocisto, que va a ser denominada como la membrana exocelómica. Cuando eso ocurre, la cavidad del blastocisto ahora será cavidad exocelómica. ¿Listo? Con su membrana exocelómica. ¿De dónde aparece la membrana? Desde el hipoblasto. Bien, hasta ahí tenemos con el embrioblasto, lo que ha sucedido con el embrioblasto, lo que ha sucedido con la cavidad del blastocisto, hasta ahí. ¿Ok? Entonces, el embrioblasto, ¿no? Vamos a ver de qué va a dar origen a esta cavidad. A ver. Que es la cavidad amniótica, y acá tenemos ya la cavidad exocelómica con su membrana exocelómica. Por fuera tenemos al citotrofoblasto, y acá en morado, en rojo, tenemos al sincitotrofoblasto. Bien, sigamos. ¿Qué otras estructuras han aparecido? Bueno, la cavidad, que es la cavidad amniótica, y hemos visto cómo se forma. La cavidad del blastocisto ahora va a ser cavidad exocelómica. La membrana exocelómica crece desde el hipoblasto, acá. La membrana ahora, si nosotros queremos indicar, miren ustedes lo que ha pasado, ¿eh? La cavidad exocelómica se va a transformar ahora. Cuando nosotros indicamos esto, que es hipoblasto, más membrana exocelómica y cavidad, todo, y la cavidad exocelómica, todo esto en conjunto forma el saco vitelino. Entonces, ¿qué cosa es saco vitelino primario? Primario. ¿Qué cosa es el saco vitelino primario? Es la unión, o es la reunión, es la estructura que está formada por la membrana exocelómica y el hipoblasto. Eso recibe el nombre del saco vitelino primario. Ahora, miren lo que ha pasado, ¿eh? Inicialmente era blastocele, luego cavidad exocelómica, ahora pasará a ser saco vitelino primario. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿cuál es la función de la formación de este saco vitelino? Este grupo de células van a dar origen a otro grupo de células, que van a ser denominadas como el mesodermo extraembrionario. Lo vamos a ver luego, ¿ok? Bien. Las glándulas uterinas siguen estadio secretor, Miren acá cómo el sincitotrofoblasto está erosionando a esta glándula uterina, y al interior del sincito van a empezar a aparecer ciertas cavidades. Van a aparecer algunas cavidades, ¿ok? Que se va a llenar de secreciones de las glándulas que están siendo erosionadas. Bueno, ahí tenemos al disco embrionario de tipo bilaminar, epiblasto, hipoblasto, esto es saco vitelino primario. Acá tenemos la cavidad amniótica con su amnios, esto es el sincitotrofoblasto y esto es el citotrofoblasto. El lugar o el polo que está en la profundidad, el que ha llevado a cabo el ingreso, recibe el nombre del polo embrionario, y el polo opuesto superficial recibe el nombre del polo abembrionario. Ojo, eso también ténganlo en cuenta. Este es el polo abembrionario, el polo más superficial, este grupo de células, y el polo en el cual se ha producido o llevado a cabo el ingreso hacia el tejido materno recibe el nombre del polo embrionario. Bueno, sigamos. Día 9. El día 9 hay algunos cambios a nivel del sincitotrofoblasto. Miren, les dije que aparecieron unos espacios en las cavidades que van a ser denominadas como lagunas sincitotrofoblásticas o trofoblásticas al interior, que estas cavidades se van a ir llenando de secreciones producto de la erosión, inicialmente de las glándulas uterinas. Estas glándulas uterinas, por decirles acá, ¿no? Acá tenemos una glándula uterina, por decirles, una glándula uterina, ¿no? Que va a ir su secreción ingresando al interior, que está formada por glucógeno, lípidos, secreciones, ¿no?
Estas secreciones y también de las células deciduales, las células de la decidua también van llenando estas lagunas, ¿no? Por lo tanto, el sincito trofoblasto entra en un periodo lagunar o lacunar, ¿no? Que se llena de secreciones de las glándulas uterinas. Esta es una glándula uterina, ¿no? Y esas secreciones reciben el nombre del embriotrofo. ¿Qué cosa es el embriotrofo? Son las secreciones uterinas, de las glándulas uterinas y de las células deciduales, porque se llaman células deciduales, que el sincito trofoblasto erosiona y que permite el ingreso en su interior de estas sustancias nutritivas. ¿Para qué? Para que nutran a todas estas células. Ahora, hemos dicho que no solamente va a erosionar a las glándulas uterinas, sino también a los vasos sanguíneos. Miren acá, lo erosiona y la sangre también ingresa en su interior. ¿Listo? Y cada vez, pues, cuando se agranda más el sincitio, erosiona más vasos. Y no solamente el embriotrofo va a servir para que nutra a las células, sino también ahora la sangre le va a aportar mayor nutriente. ¿Ok? Y de esa manera empieza ya una circulación entre el producto, que luego formará a partir de acá la placenta, y la madre en sus vasos sanguíneos, todavía muy, muy primitiva, muy rudimentaria, pero ya empieza a tener contacto el producto de la gestación con los vasos sanguíneos de la madre. ¿Ok? Bueno, hay una serie de proteínas que van a pasar, citocinas. Listo, sigamos. Ahí tenemos, miren cómo acá el vaso sanguíneo está siendo erosionado. Aquí, miren, el vaso sanguíneo está siendo erosionado, acá también la glándula uterina, ¿no? A partir del sincito trofoblasto. Disco de tipo bilaminar, epiblasto, hipoblasto, cavidad amniótica, saco vitelino de tipo primario. Bien, sigamos. Al décimo día, el embrión o el producto de la gestación, todavía no es embrión, ya es ingresado en su interior y en la superficie hay la presencia de un tapón mucoso, que todavía no se reanuda el epitelio del endometrio. Mire, es el tejido materno, todavía no está reanudado. Todavía hay un tapón mucoso, ahí un tapón de cierre, de un coágulo de fibrina, todavía, que permanece hasta aproximadamente el día 12 o 13 en que ya se regenera totalmente. Pero estamos en el día 10, ¿no? Por lo tanto, todavía hay la presencia de ese tapón. ¿Qué ha pasado aquí, no? Miren ustedes, el saco vitelino primario, que está formado, hemos dicho, por hipoblasto y membrana exocelómica, ha empezado a elaborar un nuevo tejido. Ese nuevo tejido es esto que está en rosado. Todo esto que está en rosado, ¿no? Esto recibe el nombre del mesodermo extraembrionario. Es un tejido conectivo, en realidad, que va a recibir el nombre de mesodermo extraembrionario porque está por fuera del embrión. Va a haber luego, posteriormente, un mesodermo intraembrionario, pero en este caso es el mesodermo extraembrionario. Entonces, ¿quién elabora? Ojo, pregunto en el examen. ¿Quién elabora mesodermo extraembrionario? El saco vitelino, las células del saco vitelino van a elaborar este mesodermo y lo van a colocar por fuera del saco vitelino. Mire, todo lo que es rosado es mesodermo. Se ubica por fuera del saco vitelino, por fuera de la cavidad amniótica, es decir, por fuera y por fuera del disco germinativo. Todo en rosado es tejido conectivo, denominado mesodermo extraembrionario. ¿Listo? Eso el día 10. ¿No? Miren ahí, tenemos el día 11. El epitelio casi se ha regenerado, todavía hay la presencia acá de un coágulo de fibrina. El disco sigue siendo bilaminar con su epiblasto, hipoblasto, acá, epiblasto, abajo el hipoblasto, ¿no? El hipoblasto. Y el endometrio, acá el endometrio con sus células deciduales entra en reacción decidual, ¿no? Cuyas células se agrandan, pues liberan más glucógeno, más lípidos, para que pueda, ¿no? Servir de nutriente. Acá los vasos maternos también se transforman en vasos sinusoides. ¿Qué significan estos vasos sinusoides? Un vaso sanguíneo, que vamos a hacer un corte, un vaso sanguíneo, está formado por células planas, que se llaman endotelio, ¿no?
las células planitas que lo conforman al vaso sanguíneo, como vamos a poner una célula plana, acá también vamos a poner otra célula plana, y acá abajo otra célula plana. Entonces, este es un endotelio, ¿no? Al interior, pues, va las células propias de la sangre, ¿no? Hemos hecho un corte transversal, acá van los eritrocitos, las células blancas, las plaquetas van en el interior, no la sangre. Este es su endotelio por células planas, y así está formado un vaso sanguíneo. Pero, ¿cuál es la característica de un vaso sinusoide? En que sus células, el endotelio, estas células, estos vasos sanguíneos se agrandan y su endotelio se separa. Entonces, la célula planita tiene una separación. Tiene una separación, se separa. ¿Sí? Células planas, ¿no? Eso es un vaso sinusoide. Y acá adentro los eritrocitos van por el interior. Esta separación o transformación de los vasos sanguíneos permite que la sangre que está en su interior salga. Salga hacia el exterior. ¿Para qué? Para que ingresen hacia las lagunas que están apareciendo en el, ¿no? Acá. Para ingresen al interior de las lagunas que aparecen en el cincito trofoblasto. Recuerden que el cincito trofoblasto está en periodo lacunar. Entonces, por lo tanto, la sangre de los sinusoides maternos, porque ahora serán vasos sinusoides, ingresarán al interior de estas lagunas, ¿no? Porque el vaso sanguíneo se ha transformado. Bueno, eso va ocurriendo, ¿no? A nivel de los sinusoides maternos. Día 12. El día 12, el cincito trofoblasto sigue en periodo lacunar, pero ahora está reabsorbiendo la sangre que sale de los sinusoides. Jóvenes, disculpen, me sacó el sistema, no sé por qué. ¿En qué me quedé? Estaba iniciando el día 12. Ya, gracias. No sé, me salió un aviso de que este dispositivo no sé qué tiene y me cerró todo. Bueno, menos mal que la grabación no se ha cortado. Vamos a terminar, pues ya estamos a las 9:15. Se observa, ¿no? ¿Ya se observa, chicos? Indíqueme, por favor. Sí, profesora. Listo, gracias. Acá nos quedamos, ¿no? Entonces habíamos dicho que el día 12, el cincito trofoblasto estaba en periodo lacunar, pero también estaban erosionando los vasos sanguíneos y por lo tanto todo el cincitio tiene una apariencia como que fuera una gran esponja, que tiene en su interior secreciones. Esas secreciones van a servir de nutrición a todas las células que van en el interior. ¿Ok? Bien, ahora pronto, cada una de estas cavidades que se han formado, que son lagunas, empiezan a unirse unas con otras. Miren, acá esta con esta se van a unir. Esta con esta se van a unir. Acá ya se han fusionado algunas. Por lo tanto, van a dar la apariencia como que fuera una gran red lagunar. ¿Ok? Bien. Ahora, habíamos dicho de que los vasos se vuelven sinusoides, ya sabemos por qué. El crecimiento del disco germinativo que sigue formado por epiblasto y hipoblasto no cambia. Es un crecimiento lento. Así va a terminar la segunda semana, formado por epiblasto y hipoblasto. Ahora, en la parte del endometrio donde se ha llevado a cabo el ingreso hay una pequeña elevación. Todavía hay un pequeño coágulo de fibrina ahí que todavía no permite la regeneración total de esta superficie, ¿ok? Entonces ahí estamos, pero ya el producto está
casi totalmente en el interior, está totalmente en el interior, solamente que le falta que regenere acá la parte superficial, nada más, pero el producto ya está al interior del endometrio de la mamá. Ahora, habíamos dicho que el saco vitelino iba a formar esta nueva estructura que recibe el nombre del mesodermo extraembrionario a partir del saco vitelino. Eso no lo olviden, porque lo suelo preguntar en el examen. ¿Quién forma mesodermo extraembrionario? Lo forma el saco vitelino. ¿Y qué estructuras forman el saco vitelino primario? Está formado por hipoblasto y membrana exocelómica y la cavidad exocelómica. Bien. El celoma o cavidad contiene el líquido. Bueno, ahora, miren ustedes, este es el mesodermo extraembrionario. Este es el mesodermo extraembrionario. Y van a aparecer acá algunos espacios. En este mesodermo empiezan a aparecer algunos espacios, ¿ok? Que van a ser denominados como celoma. La palabra celoma indica espacio o cavidad. Empiezan a aparecer algunos espacios denominados los espacios celómicos. Vamos a verlo. Miren acá. Pues acá tenemos que, en esta imagen que nos muestra, no sé si Sarteaga, vamos a ver de que tenemos el mesodermo, ¿no? Mesodermo, disco germinal, epiblasto, hipoblasto, cavidad amniótica. ¿Esto qué cosa es? Saco vitelino primario. Esto en celestito es el citotrofoblasto, por fuera el sincitio, en periodo lacunar, y acá está formando redes ya. Pero ¿qué ha sucedido a nivel del mesodermo? Empiezan a aparecer estos espacios denominados celomas, ¿no? Unos espacios que van rodeando a todo, ¿a quién? A la cavidad amniótica, al saco vitelino, empiezan a rodear, excepto, mire, excepto en esta zona profunda, que ha llevado a cabo el ingreso. Esta es la zona que ha permitido el ingreso al tejido materno. El resto empiezan a aparecer estos espacios. Esta zona no se forma el espacio celómico, no se van a formar estos celomas, ¿ok? Ahora, ¿por qué acá no se van a formar? Porque esta zona formará el futuro tallo de conexión que será el futuro cordón umbilical. Entonces acá no se va a formar espacios. El resto sí. Ahora, la formación de estos celomas o estos espacios celómicos va a dividir ¿a quién? Al mesodermo en dos capas. Lo divide. Una vez que se unan todas, van a formar una gran cavidad. Van a formar una gran cavidad. ¿Ya? Y van a dividir al mesodermo en una hoja interna que rodea a la membrana exocelómica acá, una hoja interna, esta hoja, y esta hoja externa que está por debajo del citotrofoblasto. Esto es citotrofoblasto y esto es sincitio. Entonces, la aparición de esta cavidad va a dividir al mesodermo en dos hojas, una interna y otra externa. La interna está por fuera de la membrana exocelómica y la interna y la externa está por debajo del citotrofoblasto. ¿Ok? Vamos a ver que acá está. Apareció este celoma, esta cavidad, miren ustedes, toda esta gran cavidad. Y ha dividido al mesodermo, les decía, una que va por dentro y otra que va por debajo de ¿quién? De el citotrofoblasto. Esto es el cito, esto es el sincitio. ¿Listo? Entonces, estas hojas mesodérmicas van a tener un nombre. Esta hoja mesodérmica que está por fuera se llama la hoja somática de mesodermo. Acá está. La hoja somática de mesodermo es esta y esta, que está en la parte de arriba. Hoja somática del mesodermo. Y esta hoja que va pegada al interior, a la cavidad exocelómica, recibe el nombre de la hoja esplácnica de mesodermo. Hoja esplácnica, la hoja somática. Eso no lo olviden. Entonces, el mesodermo extraembrionario se divide en dos hojas por la formación de un celoma. O la formación de un celoma. ¿Ok? La divide en dos hojas, una interna y otra externa. La externa recibe el nombre de la hoja somática, mientras que la interna recibe el nombre de la hoja esplácnica. ¿Qué otro cambio ha ocurrido? Miren ustedes, esto es el epiblasto, este es el epiblasto, y este es el hipoblasto. Esta es la membrana exocelómica, ¿no? Este es el saco vitelino primario, ¿no? Saco vitelino primario. Pero miren qué está pasando a partir del hipoblasto. Un nuevo grupo de células está apareciendo.
un nuevo grupo de células aparece a partir del hipoblasto, que van a ir formando, miren, acá se van formando, y cada vez que van a ir formando una cavidad más pequeña. Al aparecer, y van a ir formando una cavidad más pequeña. Desplazando al saco vitelino primario. Acá está. Miren, apareció una nueva cavidad y desplaza, este es el saco vitelino de tipo primario. Y este será ahora el saco vitelino secundario. Saco vitelino secundario, una nueva cavidad más pequeña que la inicial, porque la inicial era más grande, y conforme se va formando pequeña, va comprimiendo al vitelino primario. Aparece esta segunda cavidad que se forma por células que parten desde el hipoblasto, ¿no? Un nuevo grupo de células, y forman una nueva cavidad que recibe el nombre del saco vitelino secundario o saco vitelino definitivo. Saco vitelino definitivo o saco vitelino secundario. ¿Listo? Entonces ya tenemos que se forma el saco vitelino, se reduce, se estrangula, ¿no? Y al final queda como un pequeño quiste que se reabsorbe respecto al saco vitelino primario. Se forma el saco vitelino secundario, ¿no? Del hipoblasto crecen células endodérmicas que rodean al saco vitelino secundario. Características de este saco vitelino es que no contiene vitelo. El vitelo es una sustancia nutritiva que sí la contenía el saco vitelino primario, porque recuerde que va a formar nuevas estructuras. Bueno, ahora, se ha dividido el mesodermo por fuera, el mesodermo somático y mesodermo esplácnico que va al interior rodeando. Miren acá, no ha aparecido esta cavidad acá en la parte profunda. Este será el futuro tallo de conexión que será el futuro cordón umbilical. ¿Listo? Entonces tenemos día 13. Llegamos casi al final de la segunda semana. ¿Qué ha sucedido el día 13? 13 acá, miren. Totalmente regenerado la superficie del endometrio. El producto está totalmente en el interior. Ya no hay coágulo de fibrina, no hay nada. El epitelio se ha regenerado por completo en la superficie. Eso ocurre el día 13. ¿Qué ha pasado acá? Se ha formado el saco vitelino secundario. Este es un rezago del saco vitelino primario, ¿no? Que se transforma en un pequeño quiste que luego se reabsorbe. ¿Qué ha sucedido con el disco geminativo, ¿no? Queda solamente con epiblasto y hipoblasto. Acá tenemos la cavidad amniótica rodeado por su amnios. Recuerden de dónde proviene el amnios. Esto es el tallo de conexión o pedículo de fijación o futuro cordón umbilical. Esto es el celoma extraembrionario que ha dividido al mesodermo en una hoja somática hacia afuera por debajo del citotrofoblasto y una hoja esplácnica hacia el interior. ¿Listo? Bien. Ahora, miren qué está pasando aquí en el citotrofoblasto. El citotrofoblasto, este es el citotrofoblasto, esto es el citotrofoblasto. En algunos lugares empieza a acumularse, empieza a crecer. En algunos lugares empieza a acumularse y empieza a crecer. Estas acumulaciones vellosas de células del citotrofoblasto invaden al sincitio, porque recuerden que todo lo que está por fuera es el citotrofoblasto, que está formando redes lagunares por fuera, ¿no? Entonces están invadiendo a quién, al citotrofoblasto. Estas estructuras van a ser denominadas como las vellosidades coriónicas primarias. Vellosidades coriónicas primarias, así se llama, ¿no? ¿Qué cosa es una vellosidad coriónica primaria? Es el crecimiento o agrupaciones de células del citotrofoblasto, se van agrupando, formando pequeños nudos, ¿no? Alrededor de todo esto. Ahora, miren ustedes, acá había olvidado. Esta cavidad o celoma extraembrionario, este es el celoma extraembrionario, miren acá lo que va a pasar, ojo, pestaña y ceja. Este celoma extraembrionario, que es una cavidad, ¿no? Tiene una pared, la pared es esta. Esta es la pared. Y esa pared recibe el nombre del corión. La pared de la cavidad o del celoma extraembrionario o de la cavidad extraembrionaria recibe el nombre del corión. Y el corión está formado por, ¿quién? Sincitio trofoblasto. Miren acá, ¿no? Toda esta pared, sí. Por citotrofoblasto
y por mesodermo somático. Mesodermo somático extraembrionario. ¿Ok? Entonces, ¿qué estructuras forman el corion? Pregunta de examen. El corion está formado por sincitio trofoblasto, por citotrofoblasto y mesodermo somático extraembrionario. ¿Listo? Eso forma el corion. Todo esto es la pared. Y en conjunto, todo esto, todo el conjunto se llama el saco coriónico. El saco coriónico, todo, que lleva en su interior, pues, el disco germinativo. Ahora, este celoma, que era la cavidad extraembrionaria, ahora va a transformarse en cavidad coriónica. Cavidad coriónica, ojo, por eso les decía que esos nombrecitos hay que aprendérselos, porque hoy día tienen un nombre, ya mañana cambiaron de nombre. Inicialmente, ¿por qué debemos denominarla celoma? Porque inicialmente aparecen pequeñas cavidades que son espacios celómicos, que luego cuando se unen unos con otros forman un celoma, ¿no? Acá ya lo tenemos al celoma, o cavidad, que ahora cuando se forma el corion pasará a ser cavidad coriónica. Entonces ustedes en el libro ya en el futuro van a empezar a leer la cavidad coriónica y tienen que saber de dónde proviene. La cavidad coriónica no es otra cosa que el celoma, que inicialmente eran espacios celómicos al interior de un mesodermo extraembrionario, que luego se unieron y formaron un celoma, que es una gran cavidad. Y esta cavidad pasará a ser ahora cavidad coriónica. El conjunto es el saco coriónico, que tiene una pared denominada el corion, formado por sincitio trofoblasto, por citotrofoblasto y mesodermo somático extraembrionario. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces estamos aquí, avanzamos. Miren ustedes cómo es que este es el citotrofoblasto y esto es el sincitio. Por fuera, acá empiezan a acumularse en algunos sectores el cito para formar este crecimiento en forma de nudos, ¿no? Aquí. Que si yo hago una expansión y ver esta parte en el microscopio, observaré así. El nudo, que será el citotrofoblasto, y por fuera rodeado del sincitio, ¿no? Esto es sincitio y el nudo por dentro, ¿no? El crecimiento de células del citotrofoblasto. Esto constituye una vellosidad coriónica primaria. Ahora, ¿qué cosa es una vellosidad coriónica primaria? ¿Qué cosa es? ¿Para qué queremos que se forme? ¿Para qué se forma? Esto será en el futuro la placenta. Formará parte de la placenta. Entonces acá lo primero que va a ir apareciendo pues son grupos de células, ¿no? Esta es una vellosidad coriónica primaria, luego tendrá que transformarse en una vellosidad secundaria, luego tendrá que aparecer una vellosidad terciaria y luego será la vellosidad definitiva, que será parte de la placenta definitiva. Pero acá estamos todavía en estadios iniciales. Acá todavía estamos al inicio, estamos durante la segunda semana, que todavía la mujer no se ha dado cuenta que está embarazada, ¿ok? Son los primeros cambios celulares que hay. Entonces acá, al finalizar la segunda semana, el citotrofoblasto ha empezado a agruparse en ciertos lugares para formar vellosidades coriónicas primarias, ¿no? ¿Cómo está formada una vellosidad coriónica primaria? Por células del citotrofoblasto al interior de células externas del sincitio trofoblasto. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que el mesodermo da origen a una hoja somática y a una hoja esplásmica. La hoja esplásmica rodea el saco vitelino, acá, rodea el saco vitelino. Y la hoja somática rodea al citotrofoblasto y al amnios, ¿no? Acá, al citotrofoblasto y también al amnios, acá. ¿Sí? Bueno, el corion es la pared, ¿qué cosa es el corion? Es la pared del saco coriónico, ya lo hemos dicho, ¿no? Corion, acá lo tenemos. Ya sabemos qué tejidos lo forman. Bueno, sigamos. Día 14, finalizando. Ya finalizamos la segunda semana. Entonces, ¿qué tenemos al finalizar la segunda semana? Tenemos el conjunto que se llama saco coriónico. Todo esto es el saco coriónico, ¿no? Formado por su citotrofoblasto, el citotrofoblasto, por la cavidad amniótica, el disco germinativo, el saco vitelinoso, todo ese conjunto saco coriónico. Esto será el corión. Ya sabemos, ¿no?, qué cosa es el corión. Y esto que está al interior será la cavidad coriónica. No hay mayores cambios. Se ha formado el saco vitelino de tipo secundario, que es el saco vitelino definitivo,
o vesículo umbilical, así lo llaman, este quiste se va a desaparecer, ¿no? Esto va a desaparecer con el tiempo. Este es el tallo de conexión, acá, ¿no? Que será el futuro que hemos dicho, cordón umbilical, este será el futuro cordón umbilical. ¿Qué ha pasado con el cincito trofoblasto? Está en periodo de redes lacunares, erosionando a los sinusoides maternos y a las glándulas uterinas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué ha pasado con el disco germinativo? Está formado por epiblasto, y está formado hacia abajo por hipoblasto, ¿no? Hipoblasto, nada más, ¿no? Ahora, no ha habido mayores cambios. Al finalizar el día 14 hay un pequeño cambio a nivel del disco germinativo. El disco germinativo, que tiene esta apariencia de disco, en uno de sus extremos, el disco germinativo, ya sea acá o sea acá, eso está regulado genéticamente, en donde va a haber un cambio. El último cambio que hay en la semana. En uno de sus extremos, las células que están en el hipoblasto empiezan a diferenciarse y a crecer, mire. Esto es el hipoblasto, células cúbicas, hacia arriba el epiblasto, células altas, pero un grupo de sus células del hipoblasto crecen y se hacen cúbicas, se hacen más gruesas, muy similares a las de arriba. Ya sea en este extremo del disco o ya sea en este extremo inferior. Esto está regulado genéticamente. Ahora, esta formación o este crecimiento de las células del hipoblasto van a formar una lámina redondeada que aparece en la superficie del disco germinativo y recibe el nombre de la lámina precordal. Recibe el nombre de la lámina, de la lámina precordal, acá, lámina precordal. La lámina precordal no es otra cosa que un crecimiento de las células del hipoblasto. Este es el hipoblasto y empiezan a crecer aquí. Y se forma una estructura fuertemente unida de epiblasto y las células diferenciadas. Esa será la lámina precordal. Esta lámina se forma en uno de los extremos del disco germinativo. En el futuro, esta lámina precordal será la membrana bucofaringea. Miren, tiene que ver mucho con su formación, odontología. Membrana bucofaringea. Ahí se va a formar la boca. Entonces, eso me indica, la formación de la lámina precordal me indica que en esta región será la futura cabeza del embrión. Será la futura cabeza, porque todavía es un disco. Todavía no hay embrión. Y esta parte opuesta será la colita. Esta será la cabeza donde se forma la lámina precordal y el extremo opuesto será la cola del embrión. ¿Ok? Ahí se van a formar estructuras de la cabeza y de la boca. Bueno, llegamos al final de la semana, de la segunda semana. Y la segunda semana, con todo lo que hemos hablado hasta ahora, vemos que también va a ser denominada como la semana del 2. Así se llama la segunda semana, la semana del 2. ¿Por qué la semana del 2? Porque a partir de una estructura que empezó esta semana, dieron origen a dos estructuras. Por ejemplo, el trofoblasto. ¿Qué dio origen al trofoblasto? Formó sincitotrofoblasto y formó citotrofoblasto. ¿Qué dio origen el embrioblasto? El embrioblasto formó epiblasto, ¿no? Y formó hipoblasto. ¿Sí? Formó epiblasto y hipoblasto. El mesodermo extraembrionario se dividió en dos tipos de hojas. La hoja somática de mesodermo y la hoja esplásmica, dos estructuras. Aparecieron dos cavidades, se formaron dos cavidades. Una, la cavidad coriónica, miren acá, cavidad coriónica, y luego el saco vitelino ya definitivo. ¿Ok? Bueno, también se formaron vellosidades coriónicas primarias. Listo. En conjunto, ahora es denominado como saco coriónico. Conjunto. Ya el epitelio se ha restituido completamente. Ya no tenemos coágulo y fibrina. El producto está al interior y la madre está esperando al finalizar la segunda semana que le venga su menstruación, su periodo, que no va a llegar lógicamente debido a que ya hay una gestación. El último cambio que hubo fue que en el disco germinativo se formó la lámina precordal, que me indicaban que ahí será la futura cabeza del embrión. Bien. Entonces,
Finalizando la primera semana que ha sucedido, terminó la implantación. A fines de la segunda semana termina la implantación. Bueno, esto de la degeneración de la zona pelúcida ocurre durante la primera semana. El blastocisto, ¿no?, empieza a adherirse al tejido materno a más o menos el sexto día, sexto al séptimo día, ¿no? El trofoblasto, ¿no?, se divide en 2 hojas más o menos al finalizar la primera semana. El sincitio trofoblasto erosiona el endometrio aproximadamente el día 8 al inicio de la segunda semana. Y acá se formó el sincitio trofoblasto. Recuerden que el sincitio trofoblasto es el erosivo, el que ingresa, el que invade, además que elaboraba una hormona que era la HCG. El sincitio el día 9 entre el periodo lacunar, hay un tapón de cierre todavía hasta el día 10 aproximadamente, hasta qué día, y termina más o menos el día 13, ¿no? El día 13 ya hay una reparación total del endometrio, ya el endometrio. Entonces, cuando ustedes le muestren, por ejemplo, miren, en el examen práctico para que vean. Si yo les muestro una imagen como esta, por ejemplo, y les digo, ¿en qué estadio está? ¿En qué día aproximadamente se encuentra, no? Vemos que todavía el epitelio no se ha restituido. Mire, ese me indica, ¿no? No está restituido todavía. Entonces debe estar el día 12. O el 11, ¿no? 11 o 12, ¿no? Porque ya de acuerdo a los cambios que hay, ¿no? Todavía hay saco vitelino primario, pero el coágulo de fibrina, ¿no?, me indica que todavía no ha llegado el día 13. Todavía no ha terminado la segunda semana. Entonces este estadio está todavía más o menos entre el día 11 o 12, pero todavía no llegó al 13. El día 13 ya se ha restituido el endometrio. 13 o 14 o finalizando la segunda semana. ¿Listo? Bien, entonces, se han formado vellosidades torácicas primarias y al finalizar la segunda semana, y con esto creo que terminamos. Bueno, esto. Bien, miren ustedes, este proceso de implantación que se llevó al inicio y que llegó hacia el tejido endometrial, ¿no? Acá, miren ustedes cómo llegó al endometrio y luego ha formado como una pequeña elevación, miren, una pequeña elevación en el endometrio, ocurre en el fondo uterino. O sea, la implantación del producto se va a llevar a cabo en el fondo uterino, en la parte del fondo uterino. Entonces, en la parte y en la pared posterior del fondo uterino, eso es lo normal, la implantación normal, ¿no? El desarrollo y la gestación normal. Pero pueden haber implantaciones en otros lugares, que no sea el fondo uterino, ¿no? Puede haber implantación en la trompa uterina, puede llevarse a cabo una gestación ahí, pues en el ovario, puede ser en los ligamentos, o en la parte baja. Cuando ocurren implantaciones fuera de estos lugares que se considera lo normal, ¿no?, se llaman implantaciones anómalas o embarazo ectópico, así, embarazo ectópico o implantación anómala. De todos estos lugares en los cuales puede haber una implantación anómala, lo más frecuente es que ocurre en la trompa uterina. Y en la trompa uterina lo más frecuente que podemos encontrar es a nivel de la ampolla o a nivel del istmo, es lo más frecuente. El istmo, que es la parte más delgada que tiene en la trompa uterina. Entonces ahí se puede implantar, puede desarrollarse un embarazo ectópico y esto es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque esta zona no está apropiada para desarrollar el embarazo. Cuando empieza a crecer sus células, a abultarse, pueden romper la superficie de la trompa y causar una hemorragia interna, que si la madre no se da cuenta, la puede llevar a la muerte por hemorragia interna. Entonces, las implantaciones anómalas pues pueden ser peligrosas para la madre. Lo más frecuente en un 95% es que ocurre en la trompa uterina a nivel de la ampolla. Ahora pueden haber a nivel del ovario, pueden haber implantaciones ováricas, pueden haber implantaciones infundibulares, pueden haber implantaciones abdominales. Alguna vez hemos encontrado en la literatura que se han desarrollado embarazos abdominales. Eso quiere decir que la gestación, el bebito se ha formado en el abdomen y no en el útero. Ahora, esto es muy raro que ocurra, pero ha habido algún caso que ha ocurrido. Cuando eso ocurre y nace el bebito,
pues la placenta debe quedar al interior porque la placenta va a buscar vasos sanguíneos para poder aportar sangre a ese bebito que se está formando. Entonces, cuando ha ocurrido alguna vez un embarazo abdominal, el bebito ha nacido, pero la placenta ha tenido que quedar en su interior. Bien. Ahora, cuando las implantaciones son bajas, acá en la parte baja del útero, a nivel del cuello uterino, pueden desarrollar inclusive implantaciones anómalas de la placenta. La placenta desarrolla para la parte baja y también es un riesgo para la madre porque causa placenta previa. La placenta se desarrolla acá y eso puede provocar sangrados durante el embarazo. ¿Listo? Bien. También pueden haber blastocistos anómalos, es decir, que durante el proceso de la formación del blastocisto, que era un grupo de células, recuerden por su embrioblasto, ¿cómo se llama? Este es el blastocisto, miren acá, está formado por el embrioblasto, el trofoblasto. Algunas veces pueden haber errores en la formación del blastocisto. ¿Qué puede suceder? En que no se forma el embrioblasto, esto no aparece. Entonces, el grupo, la masa de células de la mórula pasa a ser células externas nada más, ¿no? Células externas, y empiezan a aumentar de tamaño estas células y aumentar en cantidad. Y no hay embrioblasto, no hay embrión, hay cavidad, hay blastocele, pero hay solamente trofoblasto. Y el trofoblasto aumenta en forma anómala, entonces no hay embrión. Y eso recibe el nombre de embarazo molar, ¿no? Solamente formado por células del trofoblasto, ¿no? Embarazo molar o mola hidatidiforme. Puede provocar inclusive un coriocarcinoma. Un embarazo molar es cuando hay una degeneración del trofoblasto y no se forma embrioblasto, por lo tanto no habrá embrión. ¿Listo? Es una anomalía en la formación de los blastocistos. Bueno, ahí terminamos, jóvenes. ¿Alguna pregunta? A terminar ya. Ay, ¿dónde estoy? Acá. Preguntas, chicos. Pasó 5 minutos, no debiera pasar. Diga, señor Marco Antonio. Profesora, muy buenos días. Disculpe, el día de mañana, si no me equivoco, tenemos taller. Tenemos práctica, sí. Práctica, sí. Disculpe, ¿qué debemos de llevar para poder, aparte del mandil que nos solicitó, disculpe? Ay, no estuvo hasta el inicio, lo dije. No, sí estuve, solo que no lo llegué a anotar. Por eso le Ya. estoy preguntando en este momento. Deben llevar su guía de la primera práctica. Si no imprimen toda la guía, por lo menos la primera práctica sí. Deben llevar, a ver, van a hacer observaciones al microscopio y van a desarrollar un caso clínico. Entonces deben de llevar, lo que le van a pedir el ingreso es el carnet de vacunación, las mascarillas, y por si acaso su ficha de matrícula, por si acaso, ¿no? No a veces que les pide ficha de matrícula y ya la tienen. ¿Qué más? Nada más. Diga, señorita Fernanda. Sí, Miss, le iba a preguntar, hoy día va a poder subir la grabación, ¿verdad? Bueno, sí, en la tarde lo subiré. Ya, Miss, gracias. Camila. Disculpe, yo tenía una duda sobre el curso, o sea, sobre la clase, que era sobre el celoma externo.